Todo comenzó como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, y él va a preparar todo para tu llegada. Alguien grita en el desierto: preparen el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Los reyes terrenales en el mundo antiguo siempre enviaban mensajeros oficiales delante de ellos a fin de preparar el camino, anunciar su llegada y alistar al pueblo para recibirlos, con el fin de presentar a Juan el Bautista, quien anunciaría la llegada del Rey de Reyes. Marcos hace referencia a dos profecías del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 verso 1 e Isaías capítulo 40 verso 3, cada una de las cuales anunciaba el ministerio del precursor del Mesías. La referencia de Marcos a los antiguos profetas hebreos es importante, lo que demuestra que la llegada del rey no fue un plan secundario o una ocurrencia tardía. Este era el mismísimo plan que Dios había estado elaborando desde la eternidad. En consonancia con tal plan, los antiguos profetas habían predicho la venida del precursor del rey cientos de años antes de que éste naciera. Marcos empieza haciendo referencia a Malaquías 3:1. El Dios Todopoderoso ha dicho: miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada, y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. El mismo Señor Jesús declaró que este pasaje se refería a Juan el Bautista. Juan fue enviado por Dios delante del Mesías como un precursor real a fin de preparar el camino para la llegada del Rey prometido. Tal preparación vino a través de la proclamación. Juan fue llamado a ser predicador y a hacer un fuerte llamado a que el pueblo estuviera dispuesto para la llegada del nuevo Rey. El uso que Marcos hace de la profecía del Antiguo Testamento continúa con una referencia a Isaías capítulo 40 verso 3. Isaías anunció: preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Este pasaje amplía la misión del precursor del Mesías. Como ya dijimos, un precursor real en el mundo antiguo tenía la misión de preparar el camino para la llegada del Rey. Sin embargo, ¿cómo iba Juan a hacer eso para el Mesías que vendría? En lugar de despejar de escombros físicos a caminos literales, Juan trató de quitar obstáculos de incredulidad de los corazones y las mentes de las personas. El camino del Señor es el sendero del arrepentimiento, de cambiar de una vida de pecado a una vida de justicia y de convertir las sendas espirituales que están torcidas en unas que sean derechas y santas. De acuerdo con su llamado, Juan predicó a las multitudes que venían a oírlo en el desierto, rogándoles con fervor que abandonen su pecado y buscaran al Salvador. Todo esto fue prometido en el Antiguo Testamento. La llegada del Rey, siendo precedida de manera adecuada por su heraldo real, fue prometida por Dios a través de los profetas hebreos en siglos anteriores. Pero existe un aspecto adicional a aquellas profecías del Antiguo Testamento que no debe pasarse por alto. Estas no solo describen al precursor del Mesías, sino que también dan a conocer el carácter divino del Mesías mismo. El texto completo de Malaquías 3:1 declara: el Dios Todopoderoso ha dicho: miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada, y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Las consecuencias de esa profecía son profundas. El uso que hace de este pasaje del Antiguo Testamento subraya la naturaleza divina del Mesías. En ese versículo el Señor explicó que el Rey venidero, aquel delante del cual fuera enviado el precursor, es Dios mismo. La profecía sigue con una promesa de que el Señor llegaría de repente a su templo, y no es casualidad que Cristo comenzara su ministerio público yendo al templo y purificándolo.
testimonio de la deidad de Cristo también se ve en Isaías 43, donde Isaías profetizó acerca del precursor del Mesías. Preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. La relación es inconfundible. El Mesías es uno en naturaleza con Dios mismo. El mundo nunca había visto a un rey como este. El Dios del universo irrumpió en la historia para brindar salvación, bendición y paz. Su llegada se había prometido desde hacía mucho tiempo, siendo precedida por un heraldo real que proclamó su venida. El nombre del rey es Jesús, el rey prometido que vendría a rescatarnos del mal.